Bueno, tenemos aquí una cara nueva, una propuesta política nueva. Se trata de Bill Perdomo. Él es aspirante a regidor por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional en la planilla, en la plataforma política de País Posible. Bienvenido, Bill. Tiene un nombre de triunfador, Bill Clinton. Bill Russell. Bill Clinton vino de uno de los estados más pequeños. Arkansas. Sí, más pequeño de Estados Unidos. Pero con un mujerón detrás. Donde fue gobernador. Y vino con un discurso semejante a Obama, ¿verdad? Montado en un discurso que todo el mundo menospreciaba. Y se convirtió en uno de los presidentes más populares de Estados Unidos de todos los tiempos. ¿Tú aspiras a eso? Así es. Bueno, primero que todo, para mí es un gran privilegio estar aquí. Yo siempre digo que para jóvenes como yo, estar sentado junto a figuras de la trayectoria de ustedes es un placer de entrada. Y bueno, en el día de hoy me encuentro a sus órdenes. Digamos, ¿cuál es la propuesta identitaria de la candidatura de Bill Perdomo? Yo siempre digo, y gracias por la pregunta, porque eso me permite hacer un contexto que a veces por la rapidez de este tipo de medios no es suficiente. Yo siempre digo que, aunque parecería paradójico, esto es una candidatura que más que política es una candidatura municipal, vecinal o comunitaria. Y yo lo digo porque el origen de esta candidatura es hasta, diría yo, fortuito. Yo comencé a ser asesor legal de una unión de juntas de vecinos. Estamos hablando de la C2. Para aquellos que nos escuchan y no saben a qué me refiero con la C2, estamos hablando de Avenida República de Colombia, Arroyo Hondo, Los Ríos, Los Jardines, Los Girasoles, Cristo Rey, Ensanche La Fe, Arroyo Hondo, Altos de Arroyo Hondo. Toda esa parte, ese cuadrante entre la Kennedy, la Gómez, la Luperón y la autopista Duarte. Le decía que comienzo a ser asesor legal de esos residenciales y básicamente se da una relación, yo diría que simbiótica, entre un residente y un político, porque yo vivo en la República de Colombia. A mí nadie me lo cuenta. Yo para llegar aquí hoy tuve que pasar mis taponcitos. Y frente a eso comenzamos una especie de búsqueda y de investigación de por qué la C2 había caído o se había incursionado en esa realidad que a veces no es la más satisfactoria. Y bueno, nos dimos cuenta que, y para ser muy gráfico, nosotros en la actualidad tenemos 10 regidores. De esos 10 regidores, en estos 3 años y medio, solamente 4 han propuesto en el Consejo Municipal algún proyecto de resolución. Y de esos 4 proyectos, 3 han ido orientados a declarar un huésped distinguido. Entonces ya vimos cómo el problema iba manejándose, el problema iba orientándose a un tema de que las prioridades que de forma comunitaria se habían establecido o se han establecido y que están ahí latentes no son lo que en el Consejo Municipal en la actualidad se han abordado. Y frente a eso, un equipo de vecinos, de comunitarios, hemos estructurado lo que yo denomino un plan de gestión municipal. Y no es más que esa oferta de gestión municipal que le planteamos a toda la ciudadanía de la circunscripción número 2, que incluye 12 ejes transversales, dentro de los que se encuentran medio ambiente y sostenibilidad, se encuentran deporte y recreación, arte, turismo y cultura de ciudad, gestión financiera y presupuesto participativo, servicios públicos, descuido de los animales, una serie de aspectos que de manera histórica a veces incluso se distancian un poquito de la concepción tradicional de lo que es la gestión municipal. Pero muy abarcador. Muy abarcador y yo diría que representativo, porque eso responde a todo un ejercicio metodológico de primero conocer las comunidades. Uno no puede representar lo que no conoce, y luego de conocer y entender cuáles eran esas prioridades, pues evidentemente estructurar un programa de ejecución que no se quede en venir aquí a mencionar 12 conceptos o 12 pilares que se escuchen bonitos, sino algunos temas que en términos de ejecución sean posible presentar en un consejo municipal y pues evidentemente llevar a la práctica. Una pregunta, en la práctica, para quienes nos escuchan, los regidores
son cargos, digamos, que están por debajo del radar, lamentablemente, cuando debería ser lo contrario para los municipios. Porque mi regidor es quien me representa y me hace valer mis necesidades y mis pretensiones en mi comunidad. Pero en la práctica, ¿qué tanta capacidad de incidencia, de materialización, de concretar cosas tiene un regidor, habida cuenta el peso político que tiene el alcalde en el municipio? Sí, es una excelente pregunta. Yo siempre me gusta hacer la distinción entre lo que en la actualidad sucede y lo que pudiera ser, o el deber ser. Y lo digo porque, aunque el Consejo Municipal está llamado a ser ese órgano de contrapeso, sobre todo en términos de la reglamentación y el orden de la ciudad, de la aprobación del presupuesto municipal, yo siempre pongo el ejemplo de manera gráfica, porque me gusta hablarle a la gente de forma tangible, qué afecta el día a día a la gente. En la C2, por ejemplo, el plan de inversión municipal del 2022, que fue el último que se aprobó, incluye una distribución totalmente desigual. Por ejemplo, de cada 100 pesos que entran al Distrito Nacional, solamente 20 impactan en la C2. Cuando, por ejemplo... ¿Y cuál es el peso electoral de la C2? La C2, no solamente el peso electoral, sino el peso demográfico. Estamos hablando de casi un 50%, pero sobre todo del peso en términos del aporte económico, pero también del aporte medioambiental. A veces pensamos, cuando hablamos de área verde del Distrito Nacional, pensamos en el Mirador Sur, por ejemplo, pero se nos olvida el Jardín Botánico, la Universidad Pedro Enrique Sureña, el Zoológico Nacional. O sea, hay un tema de aporte en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, que no se traduce en una eficiente distribución de esa inversión. Pero no solamente porque la alcaldía o el órgano ejecutivo ha decidido simplemente descuidar la C2, sino porque hay una serie de representantes que deberían ser, y ahí me voy al deber ser, que deberían ser ese enlace, pero sobre todo ese ente que tenga la capacidad de visibilizar una serie de temas que son prioridad para la C2. Yo siempre digo, cuando uno piensa en República de Colombia, en la Avenida República de Colombia, ¿en qué piensa? En los tapones. Cuando debería pensar en el Jardín Botánico, en el Zoológico Nacional, en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en tanta gente que ha empujado económicamente el Distrito Nacional, pero lamentablemente piensa en tapón, en falta de planificación urbana, en irrespeto al peatón. Y con eso yo siempre digo, porque tenemos una gestión en términos ejecutivos de la gestión municipal mala. Yo diría que no. De hecho, yo tengo la fiel convicción de que si la alcaldesa, por el buen trabajo que ha hecho, decide optar por su reelección, no tendría mayores inconvenientes. Ahora bien, ese trabajo ejecutivo de la gestión municipal se complementa con un trabajo legislativo de la gestión municipal. Yo siempre digo que la ciudad que tenemos hoy se reglamentó y se ordenó hace 10 o 15 años, pero la ciudad que tendremos en 10 o 15 años se reglamentará hoy, o se tiene que reglamentar. ¿Y ha sido atendida para ti la circunscripción número 2? No, por eso te decía ahorita que si uno ve la inversión municipal en términos de la distribución no equitativa, pero también si uno ve el ejercicio legislativo o de reglamentación que han hecho los legisladores municipales, pues evidentemente se ve que no. Yo no sé qué concepción tengan ustedes de un legislador municipal o de un regidor, pero yo no creo que sea justo que un territorio se merezca que el único proyecto de resolución que haya sometido un representante sea para declarar un huésped distinguido. Eso no lo merece la ciudadanía. Entonces frente a eso decía que ese estigma de que tradicionalmente, y bien lo decía Jovine, se ha quedado el regidor en una especie de umbral. Bill, ¿y tú no crees que sería injusto cargarle toda la culpa a los regidores como malo y librar por completo de su responsabilidad a la alcaldesa en el ejercicio de su función en esa circunscripción? No, yo siempre digo que ni un regidor hace una gestión municipal, ni un diputado hace congreso, ni un senador o un presidente hace todo el gobierno. Más bien yo creo que ha hecho falta una visibilización de algunos temas, porque yo no puedo venir aquí a decir que la alcaldía, en sentido general el Ayuntamiento del Distrito Nacional, no ha hecho trabajo, no ha inaugurado, no ha obtenido logros significativos. Al contrario, sería mezquino yo no decirlo, no reconocerlo, y creo que es un hecho no controvertido. Ahora bien,
si se va a hacer una distribución de la inversión municipal y hay regidores de la circunscripción número 1 que tienen el interés y que tienen una agenda que defender, pues evidentemente esa circunscripción se va a ver en términos de inversión municipal privilegiada. Hay muchas limitaciones que se tiene. Yo hablo de las alcaldías, a pesar de que tú estás aspirando por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, sobre todo porque a veces hay decisiones desde las alcaldías y que totalmente borran e ignoran a las salas capitulares, incluso frente a algunos proyectos que son negocios que se deciden de manera administrativa. Pero todo este cuento que nos hemos inventado del presupuesto participativo, de los que todas las alcaldías se quejan, ¿qué tan complicado? Porque eso permitiría un accionar ya más directo en las propuestas como las que tú has hecho. Sí, definitivamente. De hecho, en una de mis propuestas, en ese eje precisamente de gestión financiera y presupuesto participativo, va orientado a lo que yo he denominado una aplicación, y cuando digo yo me refiero a todo un equipo de vecinos, de comunitarios que me ha acompañado, una aplicación que se denomine Distrito Nacional Móvil, en donde tengan la capacidad esos verdaderos representantes de los territorios, y me refiero a presidentes de juntas de vecinos, presidentes de unión de juntas de vecinos, a tener la posibilidad de impulsar y de solicitar a través de esa red tecnológica la inclusión de algunos proyectos en el presupuesto participativo. De manera gráfica, actualmente, ¿cuál es la situación en la C2 en cuanto al presupuesto participativo? Nosotros tenemos casi 50 sectores, de esos 50 sectores, 6 están incluidos en el presupuesto participativo. Entonces ya vamos entendiendo que hay un tema no solamente de falta de representación, sino de falta de distribución igualitaria en términos de la inversión municipal. Y a eso yo aspiro, a eso aspira Bill Perdomo para convertirse en regidor de la circunscripción número 2. Bill Perdomo, precandidato a regidor, ya eso es... ¿De Neiva, Bill? No. Por el apellido. Hay muchos Perdomos en Neiva, sí. De País Posible, circunscripción número 2, Distrito Nacional. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en El Sol del País. Yo encantado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.